cultura de los pueblos originarios necesaria para vivir en armonía. Juntos, con amor y respeto por los pueblos originarios. Partido Verde Ecologista de México. Maya. El maya es una familia lingüística que se habla en pueblos indígenas del sureste de México, Belice, Guatemala y algunas zonas de Honduras. Se han reconocido oficialmente 22 lenguas mayenses, pero hay más de 30 que se distribuyen en diversas ramas geográficas. El maya yucateco es una de las lenguas indígenas con más hablantes en México y su población se concentra sobre todo en Yucatán y luego en Campeche y Quintana Roo. La población de hablantes mayas yucatecos ronda los 780,000 hablantes. Incaba Gonzalo Pechchuk, signale en Tucajtalil, Xpichil Quintana Roo, Intane Mayatam. Nombre Gonzalo Pechchuk, lugar de origen Xpichil Quintana Roo. Behlake utukul juntul mayae, hebishubeti kachil akchibalop ti upalalobe, liti uchahotal ubetal ukanani le maya miatzilo, utanal mas mayatam, utzabal mantats ilbil, le uchben kah olal, yetel bashu yohele kahobo, kahbetak muchkabil, yetel maya makob atzikbalop, muchkabil yetel ulak maya makob, ka esak meyahop tiyoklal, le meyah kabil, pakal, yetel chanop te mehin kahobo, much tambal chanil, miatzil, tsikbalop, yetel much tambal shimbalop, tiyoklal ak miatzil, kahbetak, kaholtak, yetel kahmansak, titume mehin palalop, kahbetak ubetik ukuchnalil, yetel ahkananil miatzil maya. La misión del maya actual, tal como lo hacían nuestros ancestros hacia sus descendientes, es continuar con la práctica de la preservación de la cultura maya, seguir hablando nuestra lengua ancestral, aplicar esos conocimientos ancestrales y saberes comunitarios a través de encuentros de cuentacuentos mayas, encuentros con mayas intelectuales, destacando las actividades artesanales, agrícolas y artísticas de las comunidades. También promocionar y reactivar las caravanas y charlas, los campamentos y las excursiones culturales, entre otras actividades que se pueden fomentar para darle difusión y transmisión a dichas prácticas, de manera que las nuevas generaciones puedan todavía ser las portavoces y guardianes de nuestra cultura maya. Lenukuchumakob uchilo, hachukanant mahoble uchben ahkahalayobo, iktanob, tsikbaltusob, kikitanob, solshikinob, tukulob, yeteletsana atobo, belake, tanu binupatal minang, oksah olil ichilemehen palalob, yeteletankeleng winikobo, tashanop atal hachumpitu betal kuboob, sukbenil payalchiob, yetele sukbenil meyahob, hachkubetal tumengle, kahnalob temasewal kahob, yetele kahobo. Antiguamente, los mayas preservaban las historias de antaño, las leyendas, los cuentos, los poemas, los consejos, los pensamientos y las adivinanzas. Hoy, en cambio, se van quedando sin credibilidad entre la niñez y las nuevas juventudes. También va quedando muy poco de la práctica de las tradiciones, de los rituales y las costumbres mayas que se desarrollaban entre los habitantes de los pueblos originarios y las comunidades mayas. Tontuk inil mehentakone, ya bash kututsik batahob, yetel tukansa hop tom aknol, yetel akchichob, beishan inyum yetel inae, tukanso no meyah, kesh mehenshi palalone, kabinon paiha, kak oshoom, ak antikon akna, tumeyah, tak kesh ma mehen chupalaloni, be ek meyahono, tsokole kabinon ichkolshan, ichkole, ya meyah yani, ya meyah kubetali, ya meyah kabetkoni. Cuando éramos pequeños, nuestros abuelos nos platicaban y nos enseñaban muchas cosas.
También nuestros padres nos enseñaron a trabajar. Aunque éramos niños, íbamos a sacar agua del pozo y desgranábamos el maíz. Y aunque no éramos niñas, ayudábamos a nuestra madre. Así trabajábamos. Y luego íbamos a la milpa también. En la milpa hay mucho trabajo. Ahí se trabaja mucho. Watuk'inil mehengnal ichkole tanil ti usastale tank sa'al ko'nesh pak yanalnal kut'ani yum tulakal palal kulikil chinle mas chichang mate chuya sa'lo juntule kukumul chupha ti chu ulake kuhuchkayem tenetin huitik chokosakam inae tumbetik wah ti alkantong ukile yan chakmibul yetel ulohail kekem matukul wayang bak ti alahante kuhanta albak chembale ma sansa mali chentuk inele kubo wapayal chiob kuhanta albako helbish tuk inil ukaba huntul chankiume ko lebil watuk inil ukasal yum pishano. Si era la época de maizales pequeños en la milpa, nos despertaban a mí y a mis hermanos antes del amanecer. Mi padre nos decía, vamos a limpiar debajo de los maizales, y todos nos levantábamos, a excepción del más pequeño que se quedaba durmiendo. Uno de nosotros estaba encargado de llenar agua en los calabazos. Otro molía el pozol. Mi madre preparaba las tortillas para el desayuno y yo removía el atole de maíz. Comida sí había. Había frijol guisado con lonja de puerco. Se comía carne, pero no a diario. Se come carne en los días de rezos o rituales. Por ejemplo, en el aniversario de un santo patrono o de la Virgen, o bien en el Día de Muertos. Tustikbata teng shang inole utial mau ko antalobe mantats kubetikop etskunahop kuboop yetel kat olalop ti ama uyuchul mishbatiop el kohanile kukam kop yetel payal chiop kukubo yetel kukat olalop ichil umasewal iglesia y ukahalop kinsikbatik shang tial intsai kohet bile Peyu kananti kubaw kaachile no kuchumakop kukimlah loptek inoba hachkutsaki kubaw yetel ule shiwo motsop yetel usol cheop kuhantikop tulakal bash kupakikop chkol belake ol minaam no kuchumak patal taitakulah kimilop beyo tanu binusata lekahlayilo uchmen kah olalop sukbe enil Yetelek ubobo. Mi abuelo me contó que para que ellos no se enfermaran, siempre realizaban ofrendas, rituales mayas, para que no les pasara nada. Las epidemias las recibían con rituales, entregaban ofrendas e invocaciones en la iglesia maya del pueblo. Así se protegían los mayas, que están falleciendo en estos tiempos. Se curaban mucho con las hojas de hierbas, raíces y con cortezas de árboles. Comen de todo lo que siembran en la milpa. Actualmente casi no quedan muchos abuelos mayas. Están por morirse todos. Antes se van a ir perdiendo las historias, los conocimientos antiguos, las costumbres y las ceremonias tradicionales o rituales. Bish tsokuk aktanta le nohtalamil yetele nohochlobil, tsoku betik maktile nasilum, titulaka lukushnalil, yetel tile bash, sihnalob yantak ti eletio. Le uchme makobo, mate chulobil tikob ukashob, mishulumob, le kenu meyahtob le kasho, chen kapel hab kumeyahtikop, mate chuchakikop che minanu yichil, belake, ya abu kimil bal cheop yetelu chichil kash tome mata nu kash al ha leken patak mata nu kash al ha mina nu lol kashop yetel cheop mina nu yiche
talam leba shela tumin kukuhan tal baal cheop minan yo chop yan al kash kukimi le chichobo beisha mehen ikelop le maya winikop yetele maya op shano tak pahano tile lobila tumen hachkutsonikop kachile baal cheop yetele chichobo kachile kukat oltal tile yum silob kukanantop tulakale kasho ha ik yetel chembale behlake olminan u oksah olil la tentune taktitong yang sipil. ¿Cómo se ha afrontado el grave problema y el enorme daño que la humanidad le ha causado a la madre tierra, a todos sus seres vivos y elementos que la conforman? Los mayas no dañan sus selvas ni sus tierras. Cuando trabajan en el monte, la milpa solo la ocupan durante 2 años. No cortan las diferentes especies de árboles en vano. Ahora se están muriendo muchos animales y aves de la selva porque no llueve. Cuando esto ocurre, las plantas y los árboles no florecen, no dan frutos. Este acontecimiento es difícil porque los animales de la selva se enferman. En el monte no tienen comida, las aves se mueren y las especies de insectos también. Los mayas y no mayas también tienen que ver en este daño porque cazaban mucho los animales y las aves silvestres. Antes se realizaba la petición a los guardianes del monte por parte de nuestros abuelos para que cuidaran toda la selva, el agua, el aire y la tierra. Pero ahora ya no existen las creencias, entonces por eso hasta nosotros tenemos responsabilidad. Ulak bashku yuchul belake, tulaka le tumen balo mian yokol cabo, letiob kahkunsik aksihnalil. Ulak bash beti shangle lobilo, leti le balo kusenkech konol, tumele nukuch nahil konolobo. Petob, yetel nailo, yab senkech sohol kubetikob uyantal. Hebish legaso, jabonob, latas yetel plásticos. Le bukah bashelo, tsoku kaskunsikob, yakach haob, wak anab, yik, usihnalil kash, yetetulakal yokol kab. Otra cosa que sucede ahora es que toda la modernidad y las industrias que existen en el mundo contaminan nuestro medio ambiente. Otra cosa que influye también al daño son los productos que se expenden mucho en las grandes tiendas, los plásticos PET y las bolsas desechables. Estos causan mucha basura, por ejemplo, el petróleo, los jabones y las latas de acero. Toda esa cantidad de residuos ya contaminó mucho el agua, los mares, el aire, el medio ambiente, la tierra y todo el planeta. Uyala blenukuchmako patalo tema sewal kahobo hachtukubah uyolo ubetikob lek ubo tialu kanani lekash yetele yokol kawa matu pataho betikob lek ubobo le payalchi yetele kat olalo ichile bukah meya tusembetob itele kubobo hachtukat oltahob kayanak toh olal malop kustal yakuna yetel chimpolal. Los últimos mayas descendientes entregaron con mucha devoción los rituales para la protección del monte y la tierra. Ellos nos legaron las prácticas de estos rituales, las ofrendas y las peticiones. Invocaron mucho por la salud, el bienestar, el amor y el respeto. Wamat yoksal le uchben kansa hob, pubeta le nukuchmakobo, le sukbeni yetele kuboba, machembei uchutukultal uyalal wobetalo. Yancha util utial tulakal makian yokol kap, chen tu yoksalet ano, tu yoksale mayat ano, ala abi, beta abi, yancha utsikbalil, bei uchubetalo, chembale, kahaktone
Kayancha hukuchule sakwinikobo, ya bash tu tasa hop kas. Yetel utsham, tuk esha hop akoksah olal, ak tukul, ak meyahoon, yetel ulak balop. Chembashe, matulak esha hop tong lek oksah olo. Tumen yang kilich tukulop, patlah tong waye. Hebis le kilich tsakan kilshiwobo. Kilich hanalop, umeyahilek ash, yetelek nabo. Umas noh balile, yancha huntul kichkelen yum. Tihumpel kilich katabche, kuyalal ti kurus. Lela, yancha hulik bal, yetelek yash chibalop, tak yetelek chibalop behlake. Las enseñanzas ancestrales que hicieron los mayas, estas costumbres tradicionales, no solo se pensaron, sino que también se dijeron y se hicieron. Hubo un beneficio para toda la humanidad que existe en el mundo, solo por la lengua maya que se platicó, se realizó, se mantuvo una comunicación y así fue hecho. Pero recordemos que cuando llegan los hombres blancos, trajeron muchas cosas benéficas y malas. Cambiaron nuestras creencias, nuestras formas de pensar, de trabajar, entre otras cosas. Sin embargo, no pudieron cambiar todas nuestras creencias, porque aquí los ancestros nos dejaron conocimientos sagrados, como la medicina tradicional, las comidas tradicionales, las actividades de la milpa y el mar. Lo más importante, hubo un patrono místico representado en la Santa Cruz, reconocido como la Cruz. Este tiene su existencia desde nuestros primeros descendientes y a nuestros descendientes actuales. Le molayo kumoktano yetele masawa miatsilobo ube tumeyahob tiokla le kahob yetele mehenkahobo utukolile ma umolai kunsal umeyahile kahbeta kitel kahbetikba wak uyikba kahnaleng tile mehenkahobo hebish sokin walik tush kintak pahalti meyahob ti nahil shokob o ti mul meyahobo ukinile makinobo tsoku kuchuluk inile kinhelo lekino kiliich yetele wama kilik bash meheli yankbete mishktukulti kbet kon wabashe mishmakum bete tak o salon kiash nolob akka nolobe be uchu tukultikob yetel bejan uchu kansikop tik nolob chembale akyumone ma be uchu kansikop tone akchi balone maya kikel akbetik akmiatsil akmaswal kahob kabet utial kustal kimakolal. Las instituciones comprometidas con las culturas originarias que desarrollan sus actividades públicas a favor de los pueblos y las comunidades indígenas deberían atender y ponerse el saco o el costal como si provinieran de las comunidades. Es el tiempo de los no tiempos. Ha llegado el tiempo de ese tiempo. El tiempo es sagrado y si no nos ocupamos ni nos preocupamos en hacer algo, nadie lo hará por nosotros. Nuestros tatarabuelos y bisabuelos así lo han pensado y así lo transmitieron a nuestros descendientes, pero nuestros padres no nos lo transmitieron así. Nosotros somos descendientes de sangre maya. Practicamos la cultura de nuestros pueblos originarios necesaria para vivir en armonía. Wahaip el kansahob kubetik le nukuchumakop tekaho le kahnalop tsoku nukuchumak talop tushkin kahtal tukahilish pachilo kutsik batikobe yable kansahob tubetahob yetelu tatao beshan unolobe letile ukansa le kubo yetele sukubenilo kubetal tekaho beshan ukanadil uyantal utskushtal yetelu batsilmak uchimpol tal bashob ustak ukimbesale kubobo umeyahil ichkol ukananil kash yetelu yilikmak ukustal yetele signalo le kaano ukananil signal yetelu balche ilob kash
tushkuilalo kanantalo, tushkuyantalo, yetel bishukustal balcheop, yetel chichop, te maya luma, uti alma humano kabel utzonolo yaap. Los habitantes que ya son ancianos, donde vivo en la comunidad de Xpichil, por ejemplo, comentan que muchas enseñanzas que practicaron con sus padres y abuelos han sido las transmisiones de las costumbres y tradiciones que celebran en la comunidad, así como el cuidado de la sana convivencia con la familia, el respeto a los principios y la moral, la celebración de los rituales, las actividades de la milpa tradicional, la conservación de la selva y la conexión del ser humano con la naturaleza. También la cosmovisión, la preservación del medio ambiente y la vida silvestre son importantes porque en ellas se contempla la protección, el refugio y el hábitat de los animales y aves de la región maya, evitando así el abuso con la cacería furtiva. Aknolobe hachitsikut anob, hachu yohelop utohwenil utialu tokikob ulumob yetel ukashob, mate chuchakob uyokol ulak mishmaki, tak ehidatario wamma, wahach mishbalu yohel utialu kananti kukash, yetel ukol, hebish behlake, ma ayab nukuchumako patali, utanob letiobe helang tile tono, inwalik, kijuntulimpring. Nuestros padres y abuelos fueron autoritarios. Se conducían con derecho para defender su tierra y la selva. No permitían que su selva fuera invadida por otra persona, fuese ejidatario o no. En suma, cualquiera que no estuviera preparado para cuidar la selva y la milpa no la penetraba. Como ahora ya no hay muchos abuelos y abuelas, sus palabras serían diferentes a las de nosotros. Así comenta uno de mis primos. Tuchahol-tah utsikbal, belake hela ambashop ilikon, tumun ubal chaylob lekasho, macheng lenal, yetelekom kimpak ekuhanti kobo, laili eleti elebalchob kuyokolob tekah, hanal tak ichkolobo, wainatsile kutal kutsob, panchelob, yetel hunwol chikob, techkolo, le kukob, kitamob yetele chichobo, tano hantikob unadil, le kuncheobo, talam lebalo, igual que tomoschi, maman wihil, mak ohelong bashel ku, kuchul tak ichil, ukpel habo wamastie, akanolobe, utsikbal mahobe, ma utusal ubetal, tulakale kimbe sahobo. Ahora vemos cosas raras, porque los animales de la selva no solo están comiendo el maíz y la calabaza que se siembra en la milpa. Los mismos animales están entrando en el pueblo a comer hasta en nuestras casas. Aquí cerca vienen los pavos de monte, los tucanes y manadas de tejones. En la milpa se ven ardillas, jabalíes y aves, las cuales comen trojes de maíz. Es preocupante. Creo que es una señal o premonición de hambruna. No sabemos qué puede pasar dentro de unos 7 años o más. Los abuelos comentan que no hay que olvidarse de la celebración de todos los rituales mayas. Bashelupata la tsikbatiktios ale analtea. Un hatzbatsil kolelop kuchuyop tukahil pichile. Yanshlo bayang yetel no kuchuma kolelop kumeya hobi. Untul no hoch kolele tuyala le analtea. Umiatsil masol kaho kabetia le kustala. Hach noh baal. Kenk a oltak tumenele kahnalop yanop te maya kaho. Sihnalop waitulaka lulu milkinta naroe. Yetelu peta nil Yucatane. Yok salehelo. Yanutsakop tandil ukah olal op. Kahlayil. Yetelu uchbentukulob akchibalob. Tanu saatal. Yete yanu kashantal. Shakalbil nip olal. Tile shokop yante anal tea. Lekenk kah otle mehen palalob. Tankel mob lo bayenob yetel nukuchumakop. Uyohelop maya.
taklema oyohelop mayao yanuka oltiko utsikbaloob uyiliko bishi yeto yabiltiko bishle payalchiobo kahlayob be bishutan al mas sewaltam yetelo kananile kubobo sukbe nilob kubetal waitulaka le kahob yetele mas wal kahob tulaka lulu mil yucatano. ¿Qué palabras podrían aportar los mayas para el libro? Le pregunto a una abuela perteneciente a una de las familias artesanas de la comunidad de Xpichil. Ella opina, la cultura de los pueblos originarios, necesaria para vivir en armonía, será relevante solo cuando lo conozcan los mismos habitantes de las comunidades mayas originarias de todo el estado de Quintana Roo y la península de Yucatán. En ella, dentro de la cultura maya, se destacarán los conocimientos, la historia y la sabiduría ancestral que se está perdiendo. Cuando la conozcan los niños, los jóvenes y adultos de la población actual maya y no maya, entonces hablarán su lengua. Con ello, apreciarán el contenido de la ritualidad y de las historias para la preservación de las costumbres y tradiciones que se practican en todas las comunidades mayas y los pueblos originarios de la península de Yucatán. Bishkachile kustal helantile behelaka, ukibokil utikin lecheop, mehinkashop, loloop, ruda yete albahaka, shiwop ustak, ti alzabil tutang mayakcheop, ti lehehelas kubobo, letankabo, ulumile tash, unahile, betang yete luche ilkash, ke alikon ukabae, sha'nil nah, leloba masewal nahob, siktang yetel sha'ng, betang yetel tsui cheop, chakan tukashi le maya luma, te kuchil tushku pakalinao, yan shkuku tobi, chai, ik, yash ikob, kanya, buul, kum, put, yetel chayo teo. Lekakchia timbeta ti ina. Maya ukah olal yetel baashi ohel. Tu maya kahil Xpichil, tu mectan kahil Felipe Carrillo Puerto. La comunidad de antes. El aroma de las hojarascas, de las plantas, de las flores, las rudas y albácar son plantas de ornato para los altares de las diferentes ceremonias. El patio es de tierra firme y las casas están hechas de un material de la región que llamamos palapa. Son viviendas tradicionales mayas, construidas con guano y maderas duras, cortadas en la selva de la región. En el huerto de mi madre hay cebollas, chaya, chile habanero, chiles verdes, caña, frijol, calabaza, papaya y chayote. Esta entrevista la realicé a mi madre, que es conocedora y sabia. Ella es de la comunidad de Xpichil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Naatsil. Kachile lemako kahnalo waye, hachkutak pahlo, kuyantaho muchil ti meyaho kutukul ti kubetiko, mucho kachil, mishmak kasu tukul, mishmak kutukul, wakut angkas ti ubatsil, wati ulakop, nukuchmakobe, kukimak ol ti kubaw yetel palal, huntul pal, huntul tangkilem, wa huntul champale, mata no patalut anikuntul no hochmak, tuk aba, Juan wa Pedro mata no patalut anal tume huntu pal, kut anal don Juan wa don Pedro, chengwa alake kat anik beitio primo wa sob, hachian chimpolah kachil, hach olil, hachah olil, utsil yetelukiema olil tikubamake, mas yang kachil, kuyesi kuyichmak yetelumukil, lebatsilobo, wayabobe kuyantahob, hach kukanan tikubatulakal mak, wahuntul pal, watangkelem kukashti kusipile, tuyotoch kuhatsal, hebish buka husipile,
wahuntul chup washibe ku hatzal shantu nahilku watu yotoch wan noh talamil wan noh sipilubet mahe mas ya hatz ku kamike yetel ku sholkin tal uchile lekin hatzak make utata wa unole ku yalik ti mauka sutu kashantu sipil tekino bhelo yanu nahil ku hob tiotochmak kachi chembale keshpahmak yetelekinobo belake chengwa haitul batsilob yang nahil ku hob ichilokotilob. Mi madre. Antes, la gente de esta comunidad era muy participativa. Colaboraban en equipo en las actividades que se proponían realizar. Estaban unidos. Nadie podía pensar mal o hablar mal de la familia ni de sus integrantes. Los ancianos se saludaban entre ellos. Un niño, un joven o alguien extraño no podía hablar a una persona mayor por su nombre. No se le permitía llamar a Juan o Pedro por su nombre. Tenía que saludarlo como don Juan o don Pedro. Si era familiar, lo tenía que saludar como tío, primo, sobrino. Es decir, había mucho respeto. El trato era digno. La amabilidad y la forma de saludar de la gente destacaba la moral y los valores. La familia, si era numerosa, compartía los trabajos entre ellos y se apoyaban mutuamente. Se cuidaban con toda la seguridad del mundo. Si un niño o joven cometía una infracción, se le castigaba en casa. En cambio, a un adulto, sea hombre o mujer, lo castigaban en la iglesia de la casa de la familia. Si era grave el problema, lo castigaban más duro y arrodillado. Cuando era castigada una persona, el padre o el abuelo le explicaba al hijo o a la hija por qué no debía cometer tal problema o delito. En ese tiempo, cada familia tenía iglesia en sus terrenos o casas, pero con el tiempo esto fue cambiando. Algunas familias ya no cuentan con una iglesia en casa. Ahkatchi, bish yetel tushku oltikuba inchich yetel inol. Tene kinwalike uchile minang le bisahabail wow biskuba mak etay yetel chupwa shib. Le mashob kenob kahtalo maukah oltuba tiok sal mishbali. Le tata tsilobo mate chuchako bubetiko bash. Bei hesh le tanke le mobo. Bash ki yuchultune chen hunten kutsikbal wa mish hunten le etail yetelesh etail wale chupalo. Tiosa le hunten tsikbalo. Tu hel kinobe ku putsu le chupalo. Ku kahtalo ku beti ku batsilo. Yang kine wamae ku tsok salubelo. Tu mehenta kilo. Keshmauk a olmu baobi. Intata yetelinole kimeno be uchukahtalobo. Yancha ulak silop weyanone yetel mayaon. ¿Cómo y dónde se conocieron mi abuela y mi abuelito? Yo te comento que antiguamente no existía el noviazgo o la amistad entre amigos y parejas. Los futuros cónyuges no se conocían para nada. Los padres no permitían esas acciones de los hijos e hijas. Entonces, un amigo o novio tenía que platicar una sola vez con la amiga o la novia. Luego, en los próximos días se fugaban para juntarse y formalizar una familia. O en todo caso, a los novios los casaban cuando aún eran menores de edad y sin conocerse. Mis padres y mis abuelos, que en paz descansen, así formalizaron su familia. Y aquí estamos, aquí vivimos y somos mayas. Bishkachile hanal kubetal, tiele kubetal behlako. Ki uhantal utoxelil ib, wachakbil ib. Lela humpel ki hanal. Humpel hanal hachkuhantal tumnele maya, masewal makobo.
Beyutzik batikina shmaria. Uyutzil uyantalmak. Te maya lumoba. Waite kaha. Ichinahe minanu talamil. Tial kashan talbal tial hant bil sansamal. Wayana pakal. Wayana walake ma tukultik. Tuyok salawoch. Helu beita la chakik chaye. Buul. Ib. Shpipion. Chakbil kash. Yetel mumal. 11 kibil chay. Wachimole bil makal. Yetel ulum. Uk olil ulol yetel ulako. Behlake le pala lobo mate chuhanti kop chay. Makal. Buul. Mishkum. Mish sikil. Pakach bilwa. Ti shamach. Mases kuhanti kop wahil arina. Galleta yetel chatarra. Ma uchile intate ki aliktone. Behlake loja y buul que non hante. Ma alikwa mata na hantik. Tomen le baashiane leti kuhanta. Laten le pala lo behlake. Hachiyabil tan tomenu yumob. Wata kuhantiko bak. Watorta leti kukatiko. Ton uchile. Wak ol. Wa sikil kuhantibile. Leti. Mata no beita lak alik ma. Tomen hek keyele. Wa mata no tsabal ak och. Meyahnen. Igual que laten behlake. Hach uyah tanon. Tohak tukul. Yetel ohel shok. Behlake tumentulakal bash uyohel ubatsile. Lah solol. Kumukul taal yetel kutakal tial ichil nukuchlak tsilop. Beishan ichil kik tsilop. Mishmak kupektek mishba. ¿Cómo era la comida de antes? Disfrutar un toxel de ibes o frijoles blancos a la olla es un manjar, uno de los guisos que se aprecia mucho por los mayas. Entonces, el privilegio de vivir en la región maya es que aquí en el pueblo no hay que preocuparse para buscar la comida de todos los días. Si tienes cultivos, si tienes animales, ni te preocupas por la comida del día. Puedes guisar chaya, frijol, ibes, pipión de pepita, pollo con calabaza, pipián de chaya o chilmole de macal con pavo, pipián de flores de calabaza, etc. Actualmente los niños y los jóvenes no consumen la chaya, el macal, el frijol, la calabaza ni la pepita. Ni siquiera comen las tortillas de maíz hechas a mano. Dan preferencia a las tortillas de harina, al pan, las galletas o la comida chatarra. No, antiguamente mi padre nos decía lo que íbamos a comer y era frijol con lonja. No podías quejarte de la comida. En cambio, los niños de hoy son muy consentidos por sus padres. En nuestros tiempos, si había pipián de pollo o frijol, eso se comía y no podíamos reclamar. Creo que por eso somos muy obedientes, disciplinados y educados, porque eso de los asuntos de la familia, todo estaba en orden. Por ejemplo, era disimulado eso de hablar con los hermanos mayores, al igual entre las hermanas. Nadie rechazaba nada. Bishkachi lek kahal tilek ino behlako lekaha hachichichan kachi minchen kan hatzwak osh hatzlak tsilobyam waye kakahik talon takmen takilone ya masho tankelmo kachile behlake nukuchumako intatay kutas kon kachil way kahe tumentone tiong pelchan kahak tal kukawatik pomkah tulakale nukuchumako kimlo behlake inkah olop tuktan kelmilop kachilete shulkaho ya balcheo bite luchichilop kash yanobi lemako kubeti kukolo wainatsile hachkutsoniko kuts bach chiik haleb kitam yetel keh behlake le kaha tsokun no hochtal minang le uchmen behobo mishanil nahob kachile kip kutabal yetel kinke
tialusasil kuntal ichnaj. Behla que yan corriente, ha potable, tumben behob, yetel internet, tu hokol tanile tumben balobo. Yap mehen palalob, yetel tanke le mobe, hashtanuk askunsiko kushtalob, yetel tumben balobo. Le kahnalobo, mate chu takpahlob ti nahil ku. Mate chu yanti kubao, le baashelo, talam. ¿Cómo era antes nuestro pueblo respecto al de ahora? Este pueblo era muy pequeño. Solo existían como 4 o 5 familias. Cuando empezamos a venir aquí de niños, muchos de los que eran jóvenes ya son ancianos ahora. Nos traía mi padre al pueblo porque nosotros éramos de una ranchería cerca de aquí que se llama Pomcaj. Entonces todos los abuelos y abuelas que están falleciendo ahora los conocí cuando eran jóvenes. Antes, en las orillas del pueblo se veían muchos animales y aves de la selva. Ahora el pueblo ya creció, es grande, ya no existen las antiguas calles ni las casas de guano. Antes se consumían velas y quinqués para obtener la luz. Pero ahora hay energía eléctrica, agua potable, calles pavimentadas e internet. Ya nos está ganando la modernidad. Muchos niños y jóvenes son adictos a los estupefacientes y a la tecnología. Los pobladores no participan en la iglesia y ya no son colaboradores ni participativos. Eso es un grave problema. Baashtanawalik tanu binusatal aksuk beenilaop. Mpel baashtalam tilenal matichuyantal behlako. Minano oksah olmak. Le kahanalobo. Matichukimbe sikop le kubobo. Tulaka le kubobo kabe tu betal. Uts. Waka betak tunahil wa ichilukolmak. Takeshma chuhokolmak tunahil ku. Tile kaho. Yamash betik chembale yamash ob mate chu betiko mishba mishmak a oltik mishmak ti uyumsil kashob yetel ti uyumsil chakob latin tanup atal umeyahile kolo tanup atal ubetal alakob pakalob yetelulak nekob kabetu yoksa tu polmak le palalob yetele tankel mobo ubetikob yeteluk imbeskob le payal chiobo le tiob le balop, cabe tiu yanta le signal yete le cano. Bela que mishmak oksa oltik, hebish le kahlayobo, le alushob, mish le kubobo, tumembing ma hahal kuhbet mili, chen tu sob, binchen bale ma hahi. ¿Por qué cree que se han ido perdiendo nuestras costumbres? Uno de los casos graves de la mala cosecha de la milpa es la falta de creencia. La gente del pueblo ya no practica sus rituales. Todas las celebraciones tienen que ser realizadas. Se ve bien que las familias hagan sus rituales en sus casas o milpas, aunque no asistan a la iglesia maya del pueblo. Muchos lo hacemos así, pero algunos no lo celebran para nada. Nadie pide permiso a los guardianes del monte ni a los del agua, como a los Yumsilchacob. Por eso muchos dejan de trabajar la milpa, dejan de criar animales, no siembran plantas ni las semillas de la milpa. Es importante concientizar a los niños y a los jóvenes que la práctica y la celebración de los rituales son elementos de interconexión con la naturaleza y el cosmos. Actualmente casi nadie cree, por ejemplo, en las historias de los duendes mayas, porque no son obras de Dios ni de la creación. Tsikbatitón, Bishel Xuticón, Utsietela Kanantik, Lebalop Signal, Tzok Kaskunsiko. Tekino ba taniwilike mato oksa olta le shokino. Chimbale, le tiop intata yetelin inole. Machenki yilikop le muyalo, le iko,
le king wa akabo le tiobe kuyiliko bishanil king wa eko yetel ulak balo yante kano hach kuyiliko sham bishu shoki le shokino wa tu piktah kaan wa muyalob wa choko oshol wa nokoy wa yanuk ashal chak yetel hach kuyiliko lala winal bishu manking wa baash kuchik kiltikuba tiale haba heltuno umpel bishelu sutul utsietelu kanantal baash tsoku kaskun sale ma leti le baash kasano leti le baash kubineti kubetalo baash tsoku patalo betal ukanantal signalil yetelulak pakalobo upakal men hanal benkashop yetel pakalob tsoku patal ubetal kanambile kasho ukatal utsti yungsilop yetel kubob tial kakatol taku kanantonop ti ik kakas haob ti yashkin ubetal payalchiop ti ama uyantal wi yetel ubetal kol upakal shiim buul kum yetel ulak uinahilob kol beshan uyalak tal balchiop yetel chichop maya winike mathoch meyahtah upakalil uhel cheop yanal kashi chukpah uyol ukanantik ukash hup cheop humpelwa kampel habo kupatiku meyahtikob kukanantikob lekash tile kak kuputsul yetel mispacho ma yablum kumeyahtikob kachili kuyilikob ukushtalob utsi unochile campel wa hopel hectárea kupakik 4 a 5 habo kupatik kutsokole kukameya Te pedimos ingresar a la página web del Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo podríamos recuperar y conservar lo que se ha ido destruyendo? Estoy viendo que en estos tiempos ya no creen en las cabañuelas, el shokkin, pero recuerdo que mis abuelos y mis padres no solo veían las nubes, y que puedas el viento, compartirlos con el alguien día más. o la Tu noche. participación Ellos es de también gran notaban la importancia, posición del la sol cual o la ayuda luna, a dar las cumplimiento a la estrellas norma y los ante el astros Instituto cósmicos Nacional del cielo. Electoral. También llevaban a cabo mucho la cuenta del shokkim para saber si el tiempo está despejado, si hay calor, si está nublado o si va a llover. Se analizaba en cada mes cómo transcurría la cuenta del tiempo o el pronóstico para ello. Entonces, una manera de recuperación es hacer lo que se ha dejado de hacer, como cuidar el medio ambiente con técnicas de reforestación, realizar cultivos de hortalizas orgánicas y huertos que se han dejado de practicar, conservar la selva, pedir permiso a los guardianes del lugar e invocar a ellos que nos protejan del viento, de las lluvias ácidas, de la sequía, hacer rituales para combatir la hambruna y seguir trabajando la milpa, sembrando las variedades de maíz, frijol, calabaza, entre otros ingredientes de la milpa tradicional, y practicar la crianza de animales de corral y aves de patio. El maya no siguió mucho las técnicas de reforestación. Él mantuvo el cuidado de las selvas, los montes, los huamiles, dejando de ocuparlos de 3 a 4 años o más. Así, combatía los incendios forestales a través del mispach o guardarraya. No trabajaba muchas hectáreas y lograba sobrevivir en un área de 4 a 5 hectáreas de monte. Al cabo de 3 a 5 años lo volvía a trabajar y solo por un lapso de tiempo lo ocupaba para desocuparlo una vez más. Shiache kiliche tilemaya obo. Juntul shiache tilemaya obo kilich. Tuchichanile yabuki shelucheil. Leken no hochlake pimietel nokta kukabo. Polok taluchum. Lemaya obo kutukultikobe tikukahtal estabayo.
Listaba yo kusutikuba chayil kanil. Kutaki kuba shantukap leshiacheo tumempimuleo. Chembale kialal shankilich tumenumotse chowaktak. Bolompel uyalal yanik yanal luum. Kuyalal ti mitnal wa metnal. Wayokol kabe. Ukabob leshiacheo kubinu shokil oslahung uyalal. Kubing takkaam. Tibing kuyan talep pisanobo. Behla que ya mehel kahob yetel no kahob tu petenil Yucatán. Hebish tu kahtalil shoken. Yetel Santa María Poniente. Umay. Yetel no kahil chumpom. Tuluk mil Quintana Roo. Tushpakan chumuk tele kahoba. Hunkul shiache kuyesik. Bishu kalantanil len no uchben kayikalil. Tuyo sale kiliche tile maya oba. La ceiba. Ceiba pentandra. Un árbol de la ceiba para los mayas es sagrado. Sus tallos de pequeños tienen muchos espinos. Cuando crecen, abundan frondosamente sus ramas. El tronco queda grueso y los mayas piensan que ahí vive la Ixtabay, la mujer seductora que se convierte en la serpiente ranera. Esta se esconde también en las ramas de hojas abundantes, pero se cuenta que es sagrado porque sus raíces son largas. Se ubica bajo 9 capas en lo subterráneo conocido como Mietnal o inframundo. Aquí en el mundo, las ramas se cuentan con las 13 capas hacia el supramundo, el cielo, y ahí residen las almas. Actualmente hay comunidades mayas y centros ceremoniales en la península de Yucatán, como en la comunidad de Xoquén y Santa María Poniente, Umay y Chumpom en Quintana Roo, que tienen sembrado en medio del pueblo el árbol sagrado de la ceiba, lo que representa la preservación de esta gran sabiduría ancestral acerca del árbol sagrado de los mayas. Pedimos ingresar a la página web del Partido Verde Ecologista de México, http://www.partidoverde.org.mx, para contestar un breve cuestionario con el que podrás manifestar el impacto y relevancia del texto para tu participación política, así como conocer tu impresión personal del mismo y que puedas compartirlos con alguien más. Tu participación es de gran importancia, la cual ayuda a dar cumplimiento a la norma ante el Instituto Nacional Electoral.